a todos, amigos. Soy Roberto Granda. Bueno, no hace falta que diga amigos y amigas. Yo considero, no quiero insultar la inteligencia de nuestros espectadores. Se supone que ya sabéis que el genérico va incluido. De hecho, si algún político utiliza el desdoblamiento de género, desconfiad de él. Estamos con el doctor, profesor universitario y escritor eh, Salvador Russo Pacheco, que vamos a hablar de su continuación del libro El asesor, un libro en el que imaginaba un asesor trabajando para un partido liberal y ahora su protagonista, Rafael Cayero de Rodas, consigue que llegue al poder él como asesor en un partido liberal clásico y se enfrenta a las reformas. Salvador, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora a la Buenas que noches. sean. Sí, Libertad en tiempos oscuros, realmente lo son. Yo creo que aquella Europa de las luces, sí. aquella Europa de la ilustración, no ha tenido continuidad y hay un lento pero progresivo proceso de involución de la vuelta a los vicios más tenebrosos y donde la democracia se debilita, no solo en España. Sí, no, además hay una corriente muy sorprendente en toda Sudamérica. Es decir, esto no es, parece que nos ha atacado más al mundo hispano y están ocurriendo, bueno, hace unos días acaba de triunfar la izquierda en Colombia, que eso no había pasado hace tiempo, etcétera. Y realmente queda Brasil y poco más, y El Salvador, me parece. Y todo lo demás son o dictaduras de izquierdas o lo que viene antes, que parece una democracia, pero realmente no lo es. Sí, Sí, democracias populistas y demás. Bueno, nos volvemos a encontrar ahora con el protagonista del libro, la continuación del asesor, que ya está en Amazon. ¿Cuál es la estructura del libro para los iniciados? bueno, pues yo me planteé esto como vamos, lógicamente es una novela y es mi imaginación y la del personaje. Entonces, lo que ocurre es que ganan unas elecciones un partido liberal, que es el que él ha estado asesorando, el Partido Liberal Español, y en esas elecciones se encuentran con lo que seguramente ocurrirá en España cuando el socialismo, comunismo nos deje durante algún tiempo. Lo que encontrarán pues, será un desastre absolutamente en la gestión de todos los ministerios, de todas las cosas que tienen que ver con la gestión al ciudadano. Pero los políticos están para gestionar, no están para irse de fiesta o para historias así como la de el marido de Mónica Oltra y cosas de estas que ya parece que son medio normales, ¿no? Sí, luego quiero que hablemos del marido de Mónica Sí, Oltra, por una cosa que hablamos tú y yo en su momento de cuando la pandemia. Pero sí. antes, ¿qué es lo más parecido que dirías que tenemos en España a un proyecto liberal, si es que hay algo que se le asemeje? A un proyecto liberal en este momento Vox. No hay otro partido que por lo menos lo defienda. Es decir, dentro del Partido Popular, indudablemente hay liberales y siempre los ha habido, y en este momento la presidenta Díaz Ayuso lo es, pero siempre han convivido con otras tendencias, en este caso con la socialdemocracia, que es lo que yo creo que el Partido Popular se define en este momento o es lo que predomina entre los líderes populares. Y, y bueno, entonces no lo sé si es que es puramente una estrategia o que realmente el Partido Popular cree ser un partido socialdemócrata. El único problema es que muchos de sus votantes no lo saben todavía o creen que no lo es. Pero entiendo yo que ahora mismo Partido Liberal, así como puro, Vox, no hay otro. Bueno, liberales es uno de los últimos lemas usados por Ciudadanos, pero a tenor de los resultados, o es un partido que no supo gestionarse bien, o al electorado no le interesa tanto ser liberales como gestores y políticos con buenas campañas y buen equipo. Sí. Vamos a ver, yo tuve una experiencia hace muchos años ya con el Centro Democrático y Social de Adolfo Suárez. Y aquello, pues, como todos los partidos que se definen permanentemente de centro, aquello decía que era un partido
social, liberal y centrista. Entonces, claro, eso es una mezcla imposible, porque ¿qué ocurre? Que tú eres lunes, miércoles y viernes eres social o socialista, y jueves, martes, jueves y sábados eres liberal, y entre tanto pues eres lo que toque. Y aquel proyecto que yo viví, porque fui diputado con ese partido, con el CDS, aquello terminó muy mal, terminó desapareciendo, como lo que ha ocurrido con Ciudadanos. Y el problema es que hay un concepto ridículo en los partidos que se definen de centro, y es que entienden que ser de centro es ser cada día, según convenga, de una cosa distinta. Igual puede ser liberal, o igual puede ser socialista, o igual puede ser tal, pero bueno, a conveniencia, porque como en el centro está la virtud, pues entienden que la virtud es ser de... Y eso no es así, porque el ciudadano, bueno, si es taurino, pues es de Curro Romero, o es de Manzanares, o de tal, y todos son toreros. Y si le gusta el fútbol, pues unos son del Madrid, otros son del Oviedo, otros son del Elche, etcétera, y no pasa nada por ser, pero imagina un equipo de fútbol que llegara y decir, yo soy todo, yo soy el Barça, el Madrid, el Elche, ¿te puede ser? Oiga, usted será uno nada más, y será de una forma de pensar y de actuar. Y esa confusión es la que yo creo que a medio plazo más problemas puede tener el Partido Popular, que en este momento es el gran vencedor de las elecciones andaluzas, pero cuidado, porque o se define claramente, y efectivamente lo es, por ser un partido socialdemócrata, que me parece muy bien, y como siga jugando, a veces soy liberal, a veces soy socialista, a veces soy de centro, pues le puede ocurrir lo que al CDS y a la UCD y a Ciudadanos. Bueno, si hay que ser de algún equipo es mejor ser del Oviedo, pero los políticos, los políticos tienden a querer controlar la vida de la gente, me refiero desde la extrema izquierda con su idea totalitaria, pasando por la socialdemocracia y los impuestos, hasta la extrema derecha de los reaccionarios. Su visión es donde el Estado es el que vertebra moralmente a la sociedad, y ahí está la mayoría como una vertiente intervencionista. Sí, bueno, es decir, yo creo que cada vez más aquí en España ahora mismo la gente empieza a sentirse menos condicionada por los medios de comunicación, menos condicionada por los mensajes, y empieza a tener, como corresponde a una, en teoría, democracia madura, pues un criterio. Y muchas veces mantener ese criterio pues es quizás tener problemas con familiares, con amigos, con conocidos, porque muchas veces la pasión por defender unas ideas no es racional. Pero vamos, efectivamente estamos en un momento muy, muy especial. Bueno, nos hemos ido del libro, vamos a ver. No, sí, sí, claro, tú has venido aquí a hablar de tu libro, pero Yo venía a hablar de mi libro. es curioso lo que has dicho, porque es cierto que como pasaba en Cataluña, que siempre se hablaba de que el nacionalismo consiguió separar familias, grupos de amigos, etcétera, como que se ha expandido al resto de España y hay muchos temas que se evitan hablar. Esa famosa frase, a lo mejor de en la mesa no se habla de política, o en reuniones familiares tengamos la fiesta en paz, ¿no? Tenemos la Nochebuena, la Navidad, el cumpleaños, etcétera, lo que sea, porque se han radicalizado tanto las posturas que, bueno, es que realmente llega un momento en que tampoco puedes razonar con alguien que piensa que Otegi es un líder válido, o que es normal blanquear el terrorismo, o que el nacionalismo independentista es igual de democrático que los que defienden la Constitución y el Estado de Derecho. Es complicado eso, porque se tiende a enrocarse, y además bloquean mentalmente. Quiero decir, es que hay un fundamentalismo político también. Sí, bueno, y ocurre, es decir, yo creo que todo esto forma parte, es decir, porque nunca un partido liberal tiene gente, si por algo se caracteriza, es por la capacidad que puedes tener de cambiar de criterio si razonablemente entiendes que una postura tuya no es la correcta. Pero eso, desde que nació el socialismo se caracteriza porque eso no lo entiende, ni lo practica, ni le gusta. O sea, lo que le gusta es dirigir a la gente de una forma, un pensamiento único, una manera de entender las cosas, y además
en crear amigos y enemigos. Es decir, esta mañana creo que lo veía yo en Facebook, un comentario sobre el tema este de Mónica Oltra, que han salido en su defensa, pues las mismas que estaban, compañera, yo te apoyo, yo te creo, ¿verdad? O sea, y están defendiendo a una señora que ha ocultado, y además parece ser que con las pruebas que han conseguido hace un día o dos, pues parece ser que lo sabía muchísimo antes, hace años, había pruebas documentales que así lo decían. Y bueno, a una señora que ha defendido a un tipo que violaba niñas y tal, y eso es guay y es feminista y es estupendo, y en la manifestación LGTBI pues habrá que salir reivindicando a Mónica Oltra y a los violadores de niñas. No, porque es que el feminismo realmente, tal como se interpreta ahora con la tercera ola y con la ideología de género, no tiene nada que ver con la defensa de las mujeres, ni con los menores, ni los niños, ni nada. O sea, el feminismo es un aparato ideológico de imposición totalitario donde no hay razón de ser más allá de lo que se adapta a su ideología. Es decir, las mujeres son un medio, no son un fin, es un medio para alcanzar el poder, es un medio para llegar a ciertas subvenciones y para utilizarlas, ¿no? Exacto. Instrumentalizarlas y ya está. Sí, efectivamente, el socialismo, bueno, desde Antonio Gramsci entiende que la forma violenta de conseguir poder no era la mejor y que había que penetrar en la sociedad, meterse desde dentro y desde dentro cambiar la mentalidad. Y yo me acuerdo leyendo los cuadernos de la cárcel que escribe, dice, y entonces cuando estemos imbricados en la sociedad y hayamos cambiado tal, el poder caerá en nuestras manos como fruta madura. Y efectivamente eso es lo que tarda 10 años, tarda 15, tarda 20, pero en este momento, y es lo que habrá que cambiar el día que llegue un partido que quiera cambiarlo realmente, pues el Poder Judicial hay que cambiar como está, la universidad hay que cambiarla como está, la escuela hay que cambiarla de cómo está, etcétera, etcétera, etcétera. Las subvenciones que lo único que hacen es lo que, bueno, que es tan antiguo como Lenin, es decir, él decía, hay que buscar en cada empresa a los más activos e intentar que el empresario no les pague, que les pague el partido para que trabajen para nosotros. Esos son los liberados sindicales. Es decir, oiga, si encima lo paga la empresa, ya no lo paga ni el partido, lo paga la empresa contra la cual el señor liberado sindical está metiendo el tema. Todo este tipo de cosas son las que hay que cambiar y son las que en esta segunda parte o en este libro, pues yo intento ver cómo se podría cambiar sin salirnos de la Constitución. Esa es una de las... Vamos a volver ahora sobre el libro, no te preocupes, que vamos a volver sobre el libro. Pero antes, un ligero comentario o apunte, porque es curiosa la crítica que desde la izquierda y desde la merma se hace al liberalismo, dándole un toque peyorativo al usar el neologismo neoliberal, normalmente apostillado con capitalista, neoliberal capitalista, y como esa caricatura del señor con un sombrero de copa y un puro sentado sobre un saco de billetes y el símbolo del dólar en los ojos, ¿no? Como una manera de querer mostrar los excesos del capitalismo, que ellos además ponen siempre el adjetivo de salvaje. Es capitalismo salvaje, o sea, es una unión, ¿no? Siempre es salvaje. Entonces, son críticas que me llaman la atención, que pueden tener cierta legitimidad, o bueno, vamos a observar estas medidas económicas, a dónde han ido, a lo que han llevado, qué crisis han provocado, vale, pero que vienen de personas que defienden modelos de sociedad y modelos económicos que han llevado a los países a la ruina y al más completo de los fracasos, incluyendo el crimen y el genocidio. O sea, ¿qué autoridad moral tiene, por ejemplo, un comunista para hablar de neoliberalismo y ponerse crítico, ponerse estupendo desde una supuesta autoridad moral? Eso es lo que yo me espanta, lo que a mí más me espanta. No, y que luego esos capitalistas con sombrero de copa, pues realmente son sus jefes. Es decir, ahora mismo entendemos que si hay una élite que es la que está moviendo a toda esta gente como puros peones de un plan que tienen entre unos pocos, que esos sí son ese capitalista que ellos dicen. Una de las cosas que tiene la izquierda es que insulta con sus propios defectos. Es decir, cuando quiere insultar por ejemplo, a los miembros de Vox, les llama fascistas. Pero vamos a ver, oiga, señor, si el fascismo es un movimiento
que hay un señor que durante 14 años ha sido uno de los máximos dirigentes del Partido Socialista Italiano, que era Benito Mussolini, y que en un momento determinado hace un manifiesto en la ciudad de Verona, en el cual, junto con un hegeliano, con Giovanni Gentile, hacen lo que es la estructura de ese nuevo partido que es el fascismo. Ese nuevo partido que es el fascismo comparte con el socialismo el 90% de su ideología. Y es lo único que no están de acuerdo, es que el socialismo de esa época decía que había que ser, la revolución tenía que ser universal y que había que ir a que todos los países tal, y el fascismo es un socialismo nacionalista, que decía que no, que lo fundamental era Italia. Entonces, una cosa que todo el mundo que haya estudiado un poquito de dónde vienen las ideologías conoce, es decir, el fascismo es una manera de socialismo como lo es el comunismo, igual que el nazismo. Sin embargo, como eso es peyorativo porque tal, o sea, una cosa de tu propia familia a la que tú perteneces como socialista o como comunista, se la lanzas a un liberal, que eran los enemigos del fascismo, eran lo más contrario al fascismo. Entonces, claro, ese uso de la mentira como arma revolucionaria, que también Lenin decía que había que usarla cada vez que uno pudiera, ese uso de la mentira permanentemente, lo hacen tan bien, pero que hay momentos que los miras a la cara y se lo creen. Y dices, oiga, pero usted sabe quién era Benito Mussolini, De hecho, hombre, un fascista, como Franco, fíjate si están desnortados, porque aparte como Santiago Abascal, decir, vale. ni conocen la historia, ni han visto, ni han investigado, ni han leído anteriormente. Cuando intentan involucrar o asociar el liberalismo con la extrema derecha, hay un discurso precisamente de Blas Piñar, creo que es del año 77, en Las Ventas, en que sale la gente diciendo, porque estamos en contra de esta monarquía liberal y capitalista. O sea, la extrema derecha, la verdadera, no las que estos dicen, son iliberales y son anticapitalistas, pero estos Claro, no saben porque claro. no saben nada. No, pero por eso digo que en este tema no es, yo no creo que es una confusión, es una estrategia que es distinta, que viene muy bien ponerte en el punto que quieras. Es decir, en un momento determinado ves que las mujeres pueden ser un saco de votos, pues entonces inventas el feminismo radical y lo subvencionas y metes un montón de subvenciones municipales, autonómicas y del Estado para gente que no se sabe muy bien lo que hace y que son cientos de, diríamos, sin ánimo de lucro, pero bueno, organizaciones que se dedican a hacer política y propaganda, no se dedican a hacer otra cosa. Entonces, claro, bueno, con el dinero de los españoles, pues todo eso, lo increíble es que cuando ha llegado el Partido Popular, eso no lo haya cambiado. Eso es lo que a mí me parece increíble. De decir, oiga, pero si eso va en contra suya, si esa gente le va a hacer manifestaciones, se va a poner tal, porque las sigue manteniendo y para qué las quiere y ahora justifíquelo usted mantenerlo. Eso es lo que más complicado va a tener, por ejemplo, en Andalucía. En el libro, Salvador, cuando llega al poder el Partido Liberal Español, se encuentra tal vez con la realidad de que no es lo mismo estar en la posición que llegar al poder y lidiar con todo lo que significa el poder. Eso lo han visto todos los partidos, pero sobre todo donde más ha sido paradigmático, yo creo que es en el populismo de extrema izquierda, cuando hablaban de sillones, cuando hablaban de casta, cuando hablaban de los ricos, de los privilegiados, y se convirtieron en todo eso, incluso peor, ¿no? Una casta, pero terrible, de los peores. Nunca hubo una casta violadora de niños ni nada de eso, es decir, de la casta que ellos criticaban, pero vamos, bastante peor. Cuando había en los años 50, yo es una frase que escuchaba a la gente mayor, que decía, si me tiene que pisar el cuello alguien, prefiero la bota de un militar que la alpargata de un campesino, entendiendo que preferían una dictadura militar antes que una dictadura comunista. No, todas las revoluciones realmente las empiezan los mencheviques, pero las terminan los bolcheviques. Al final son los más Sí, fanáticos, sí. los más violentos los que acaban acaparando el poder. Claro, no, es que realmente cuando hacen esta coalición el Partido Socialista con los comunistas y con los radicales terroristas, separatistas y tal, pues pierde la esencia. Si es lo que le está pasando al Partido Socialista
y lo que muchos socialistas están horrorizados al ver. Es decir, efectivamente, los bolcheviques, que son una minoría, o sea, Podemos, que es una minoría tal, son los que realmente están marcando la política que se hace, que es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo una política que podría ser la que se hace en Venezuela o en Cuba o en cualquier sitio, hombre, con una economía todavía un poco mejor y sin ser tan, bueno, estando dentro de Europa, que hay cosas que no nos permiten todavía, pero vamos, que efectivamente sí, sí, son los grupos más radicales, aunque sean pequeños, los que Pero terminan llevando. la memoria realmente en España es muy débil. Es una memoria pasajera porque hace poco se cumplieron 35 años del atentado de Hipercor, donde fueron asesinadas 21 personas, volaron al aparcamiento de Hipercor. Y en Barcelona, las juventudes, o no tan juventudes, pero yo he visto a chicos y chicas jóvenes recibir a Otegi como si fuera una estrella del rock, pidiéndole selfies, eh, fotos, abrazos y demás, como si hubiera por ahí Bruce Springsteen, no lo sé. Me llama mucho la atención, la verdad, porque 35 años realmente no fue hace tanto. Yo no le pido ya a las nuevas generaciones que sepan algo el 2 de mayo porque van a decirte de qué año. Pero, hombre, el atentado de No, Hipercor. pero yo creo que eso forma parte de, bueno, de la escuela, de la educación, de lo que pretenden. Es decir, es como en Cataluña, o sea, si lo que quieras, es decir, cuando los catalanes dicen que su lengua, o sea, que la lengua que se habla en Valencia es el catalán, o la que se habla en Mallorca es el catalán, pero en otra parte, o sea, lo dicen sabiendo, hombre, los que le ponen el texto saben que es mentira, pero claramente mentira, es decir, y reivindican como el primer libro escrito en catalán, Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell. Joanot Martorell, que es valenciano y que nació en Játiva, el libro lo escribe, que además yo tengo una copia, lógicamente, del original, lo escribe en valenciano antiguo. Y además hay una carta que escribe, porque ese libro no se lo publican en España, no se lo publican en Inglaterra, y él lo traduce al portugués y el rey portugués lo publica en portugués. Y entonces hay un texto suyo pidiéndole permiso al rey portugués y diciéndole que si le permite publicarlo o escribirlo en el idioma de su tierra, o sea, en valenciano. Y entonces en Valencia no se lo publican y hay un librero de Barcelona que se lo publica, su texto, aunque esté publicado en Barcelona. Pues su texto estaba escrito en valenciano antiguo. Entonces, claro, esto hoy tú lo dices y lo escuchan, que seguro que te escuchará gente de Barcelona y dirán, este tipo está loco, pero ya se le ve, es mayor, se ha perdido la cabeza, tal. No, es así. Y si no, hijos míos, aunque cueste mucho, vais a una biblioteca, leéis, miráis textos, cosas y veréis, si veis el original del Tirano Blanc, que está escrito en valenciano. Y todo lo demás. Y el mallorquín es mucho más antiguo, etc. Sin embargo, pues la verdad absoluta son los países catalans y tal, y todo lo que usted quiera. Pero la mentira es un arma súper poderosa y además hace eso. Y si realmente lo han blanqueado, es decir, Otegi el demócrata, pues no es extraño que un niño que no tiene ni zorra idea y que no se molesta tampoco en leer mucho, estar todo el día metido ahí en redes sociales y en historias, pero en una biblioteca poco Y tiempo. leer, yo creo que leer tiene mala prensa últimamente, últimamente no, Sí, desde sí, hace sí. un tiempo. No puedo opinar porque para mí es algo natural. Es decir, yo siempre me recuerdo desde que tengo su razón leyendo, ¿no? Entonces no lo veo como algo tampoco extraordinario ni como un esfuerzo ímprobo, pero hoy en día mucha gente dice, pues es que a lo mejor, incluso adultos más mayores que yo, llego cansado y no me apetece ponerme a leer. No me apetece ponerme a leer, pero sin embargo sí les ves que se ponen con esto, que se ponen Sí, con el sí. móvil a mirar redes sociales y digo, para eso no estás cansado. O sea, es también una cuestión de prioridades y de hábitos adquiridos. No, efectivamente, pero en ese sentido, pues sí, efectivamente. Yo creo que el que la gente pueda pasar de cursos sin estudiar mucho y pueda hacer la vida normal sin leer y sin saber y sin tal, no es casualidad. Es decir, en esta sociedad
no es un mérito. Te miran incluso diciendo, oye, ya ves tú, ¿qué es lo que está diciendo este o qué está tal? O como que eres un pedante porque estás hablando de cosas que no son lo que sale en Telecinco o en las tertulias maravillosas, ¿verdad? Bueno, es que es la sociedad que seguramente querían que tuviéramos, no estos pobrecitos lacayos que se dedican a la política, sino sus jefes, que es lo más fácil de manejar un mundo muy globalizado, muy tal, pero con gente muy torpe, muy tonta, muy obediente, y es lo que tenemos. Sí, pero al final luego hay un reflejo, que los políticos son un reflejo de la sociedad sin negar, es un reflejo nuestro. Ahora dicen que está Adriana Lastra esperando que caiga Sánchez para ponerse ella. Imagínate, Adriana Lastra al Sí, frente del sí. PSOE, un bachiller raso que no estoy seguro de que lo tenga, una tía sectaria, analfabeta funcional, demagoga, bajuna. Y es que Claro, no, hasta, pero claro, hasta Franco, con todo lo que era Franco de militar, de cerril, de educación básica, era lo suficientemente avispado para rodearse de los mejores, de los primeros de su generación en los ministros, el mejor arquitecto, el mejor economista, para tener unos ministros de gobierno competentes. Tenía esa, claro, al menos para ahora no, ahora los políticos son muchísimo peores. sí, yo en eso tengo una experiencia personal. Eh, Durante unos años yo dirigí un hospital en Alicante, el Hospital de San Juan, que es un hospital, el de la universidad, un hospital universitario. Entonces, todos los que yo tenía como jefes de servicios, todos eran gente muy conocida a nivel local, a nivel nacional, eran catedráticos, eran, bueno, más listos que yo todos, seguro. Y entonces fue lo más sencillo que hice en mi vida, porque dirigí otro hospital también, y aquel fue sencillísimo, porque trabajar con gente muy inteligente, y sobre todo más inteligente que uno, y reconocérselo, decir, oye, vale, ¿cómo hacemos esto? Y nosotros lo decía, hombre, porque lo que tienes que hacer, vale, vale, pues lo hacemos. Pero efectivamente no hace falta, si el problema no es la ignorancia, el problema es la soberbia de haber llegado a un sitio y pensar que has llegado pues, porque tú lo vales y porque eres estupendo o estupenda. Y entonces, pues cómo, hombre, por favor, si se me ha ocurrido a mí, esta idea tiene que ser maravillosa. O sea, es una estupidez solemne. Y es lo que hay, lo que abunda ahora. Esa mediocridad, entonces un mediocre lo pones al frente de una cosa y al final se cree que es muy bueno, que no es mediocre. Hombre, mira, mírate al espejo, tú eres muy mediocre o tal, y sí. Pero claro, como no lo reconocen, pues ocurre lo que pasa. Bueno, Salvador, ¿qué nos podemos esperar en la continuación del asesor en el nuevo libro? Más o menos el que se asoma a sus páginas que se va a encontrar. Sí, pues vamos a ver. Yo hice el esfuerzo porque me volví, la verdad es que nunca me la había estudiado así en detalle. Me estudié la Constitución en bastantes partes, porque lo que no quería era plantear ninguna reforma que fuera contraria a la Constitución. Y entonces me encontré que hay un montón de posibilidades. Por ejemplo, la alta inspección del Estado nunca se ha utilizado, los delegados de gobierno nunca se han utilizado tal como está previsto que lo sean, y además con una serie de capacidades y poderes de decisión que nunca han tenido, por poner algunos ejemplos. Y entonces, en ese libro, lo que yo me meto es ministerio por ministerio, sobre todo los gordos, es decir, qué situación hay, por qué se llega a esa situación y cómo hacer que eso cambie sin montar una guerra civil, sin ir en contra de la Constitución y sin hacer ninguna cosa que se pueda dar. Y bueno, seguro que hay otras maneras y seguro que algunas me las he dejado. Yo no soy abogado ni constitucionalista, a lo mejor he puesto alguna barbaridad, pero vamos, es un intento de decir, sin necesidad de que haya violencia, de que haya una guerra civil, de que haya tal, lo que hay se puede cambiar si se quiere cambiar. Otra cosa es que no se quiera cambiar. Pero si se quiere cambiar, se puede tener, por ejemplo, la mejor sanidad del mundo, porque tenemos magníficos profesionales, pero en estos momentos con pésimos gestores que no sacan el rendimiento que podrían tener, por ejemplo. Tenemos
magníficos profesores de universidad que no sé a lo que se dedican, a ir por ahí de un país a otro, a hacer intercambios, a tal, pero a dar clase ya no se dedican preferentemente. Entonces, ¿para qué, oiga, una universidad con unos aularios maravillosos, con unos edificios supermillonarios? Cuando, bueno, yo he conocido la universidad en edificios antiguos que se caían y en aulas todos apretados allí, y sin embargo, lo que se transmitía, pues yo qué sé, estaba cargado de sentido común, la docencia era de otra manera, etc. Muchas cosas se voy metiendo en la educación, en la sanidad, por supuesto, en todos los chiringuitos que están montados, etcétera, etcétera, y intento desmontarlos. Simplemente es ese intento. Bueno, Y bueno, hay más cosas. Grandes cambios políticos en España sin que medie violencia es ficción, realmente. Pocas veces se ha logrado, pero bueno, Sí, hay que contar nuestra historia. Sí, 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 efectivamente. Pues yo lo que quiero intentar es decir que se podría hacer, se podría hacer. Incluso hay, hombre, no quiero tampoco destriparlo entero, pero hay un momento que ocurre algo con Cataluña, que también pasó en el año 34 y que se resuelve como se resolvió en el año 34. Vale, No hay otra, metiendo mucha gente en la cárcel. Vale, pues Salvador, muchas gracias por estar aquí, por esta charla, hablando de liberalismo, hablando de libros y de España, de todos los problemas que se nos vayan ocurriendo. Un abrazo. Muchas gracias a ti, un abrazo, Roberto. Muchas gracias.